hablaremos de una leyenda. Antes de empezar bien del libro, les voy a comentar por qué razón se los traigo, porque no es un libro, es un libreto, por decirlo así, pero yo lo tengo en libro. Y la razón por la que las traigo, bueno, por la que decidí leer el libro, fue porque mi mamá me estuvo insistiendo muchísimo en que primero viera la obra de teatro, que la pasan por un canal de sistema de TV de paga, y ese hombre es, o esa leyenda mejor dicho, es Cyrano de Bergerac, espero pronunciarlo bien, sin una disculpa. Así que después de tanta insistencia, por fin la pasan y por fin la veo y quedo enamoradísima del personaje. Lloré, reí. Yo creo que pasé ahora sí que de risa al llanto en un santiamén como pocas veces me ha pasado en la vida seguramente. Así que después de verlo, después de enamorarme, recordé que yo tenía el libro o el libreto en la casa y me aventuré a leerlo. Afortunadamente fue igual de placentero leer el libreto que ver la obra. Y esto se lo voy a enseñar. Ya sé, no es una versión muy bonita, tal vez es una versión muy rústica, pero en sí la esencia es lo que importa y es súper importante y súper bonita. Y miren, aquí está la muestra de todas las frases que me gustaron. Vean, sí, entonces me encanta. Ahora, los que me siguen en el blog están acostumbrados un poco a cómo hago las cosas cuando hablo de un libro, de película, de algo así. Así que, para hablarles del libro, primero hice la investigación para decirles bien todo. Resulta ser que el autor de esta historia, de esta obra de teatro, es nada más y nada menos que Edmond Rostand. Pero primero no voy a hablarles de él, del autor. Les voy a leer, creo que es aquí. Sí, aquí dice, atrás del libro dice: a finales del siglo XIX, Francia no había olvidado su vergonzosa derrota de 1870 frente a los alemanes y clamaba para que apareciera un héroe de ficción que emulara las glorias de Gascon d'Artagnan y sus tres mosqueteros. La tarea correspondió a Edmond Rostand con Cyrano de Bergerac, un nuevo espadachín pendenciero, también gascón, que puso en pie de guerra nuevamente al gallo francés basándose en un extraño y curioso personaje del siglo XVII, inmerso en el mundo de la utopía. Emuló de la poesía quevedesca española, érase un hombre a una nariz pegado. Ok, la investigación que yo hice, me metí en muchísimas páginas, no les voy a mentir, es bastante interesante porque sí es cierto, el autor Edmond Rostand sí se basó en un personaje real, que de hecho sí lleva por nombre Cyrano de Bergerac, pero tampoco ese es un nombre como de pila. Su nombre real, el cual se basaron, es Hercule Savignon de Cyrano de Bergerac. Este hombre nació el 6 de marzo de 1619 en París y murió el 28 de julio de 1655 en Saint-Louis, igual en Francia. Él decide ponerse Cyrano de Bergerac porque su abuelo en 1638 compra unas tierras que de hecho les pone por nombre Bergerac, entonces él se le hace muy bonito, muy heroico, muy de agradecimiento a la familia, ponerse Cyrano de Bergerac. Este personaje, el real, igual que de hecho el del libro, lo voy a decir, fue también un poeta, un dramaturgo, un pensador, y fue contemporáneo
nada más y nada menos que de Molière. Ya se imaginarán, si bien sí el personaje ficticio, sí, ¿cómo decirlo? Pues sí es bastante peculiar, también lo fue el hombre real, de hecho. Cuenta la leyenda, que digo cuenta porque a mí no me consta, yo no viví en 1600 y pico, de hecho, que entra al ejército y sale malherido también, así que decide retirarse de la milicia y para ganarse un poco la vida les escribe cartas a los enamorados de sus amigos, enamorados y enamoradas, ¿verdad? Me imagino. Entonces, es cierto, igual que el Cyrano que todos conocemos, también era muy romántico, tal vez, por decirlo. Pero lo más impresionante del hombre real es que él fue un hombre que, ¿cómo decirlo? Transgredió un poco la época porque él era un libre pensador, no seguía como tal, por decirlo así, a la manada. Y lo más curioso él es que es uno de los fundadores de la ciencia ficción. Escribe varios libros y en uno de ellos, de hecho, de los más importantes que, déjenme ver cómo lleva por nombre, a ver si lo encuentro. Así. Como tal, el libro lleva por nombre L'Autre de Monde y se divide en dos partes. Una es la historia cómica de los estados e imperios de la luna y otro es igual la historia cómica de los estados e imperios, pero este es del sol. Aquí cuenta la historia de cómo precisamente él, por decirlo así, llega a la luna y cómo se va encontrando, al igual que en los viajes de Gulliver, pues toda esa civilización, porque él piensa que hay una civilización en la luna. Lo interesante y lo que mucho le llama la atención es cómo él empieza a imaginarse cómo sería ese viaje a la luna antes de que todo, ahora sí que hasta Julio Verne lo pensara en llegar a la luna, y en 1600 ya había quien pensaba cómo podría ser ese viaje a la luna. Obviamente no es real, no era todavía la física y todo eso estaba muy en pañales, por decirlo así, pero es algo muy importante porque ya la imaginación del ser humano ya va más allá, ¿no?, de lo que es su propia nariz, ¿no? Entonces, eso es como muy importante. Déjenme decirles que tiene muchísimos escritos. Muchos son críticas hacia la religión, pero no en sí en la cuestión solamente religioso, por decirlo así, sino más bien en la cuestión de como tal la institución, ya que en ese momento pues criticaba mucho al que era el cardenal de París, lo criticó bastante, de hecho, al igual que el personaje ficticio, se podría decir, o más bien me atrevo a decir, que también tenía bastantes enemigos, no era bastante querido por los hombres de la sociedad de esa época. Y déjenme decirles otro caso muy curioso. Si hay quien ya vio o ya leyó el libreto, recordarán cómo murió Cyrano de Bergerac. En la obra nos cuentan que un enemigo le tira más bien un tablón encima y le da en la cabeza. Curiosamente, el hombre real también murió igual. Le cayó un tablón en la cabeza y muere a los pocos días. Este no fue como en la obra, que fue a las pocas horas, él murió a los pocos días. Pero son cosas como muy curiosas, ¿no?, por decirlo así. De hecho, tiene cartas, por ejemplo, tiene un libro que son cartas, que esas las publicaron en 1654, que es como tal puras cartas de las que él escribió, personales, no personales, y bueno, ¿no? Escribió sátiras, también hizo mucha crítica social, muchísima, que es algo bastante interesante, sobre todo para la época.
A diferencia del Cyrano de la obra, el Cyrano verdadero poseen bastantes amantes. Se rumora de ambos sexos. De hecho, tuvo como amante, déjenme ver, al músico y poeta Charles Coupédou de Assieux. Era muy importante en la época, lo mantuvo, después rompieron lazos, no se entendieron muy bien. Otra cosa curiosa del verdadero y del personaje ficticio es, y todos recordamos esa nariz. Esa nariz de Cyrano es ejemplar, es como es el rasgo más bien característico de Cyrano. Y dentro de mi investigación obviamente hay pocos grabados, dibujos de la época, y déjenme decirles que también tenía una nariz bastante pronunciada. Entonces, al igual que el de la ficción, pues podríamos decir que sí se parecen bastantes, ¿no? Otro de los libros también que el verdadero Cyrano de Bergerac hizo, y que es muy importante mencionarlo, escribe un libro de física. Y el libro lleva por nombre Le Fragment de Física. Es acerca de la incertidumbre de la física, como por donde iba ya no lo acabó, le ocurrió el accidente y muere. Pero es muy importante porque ya este hombre era como, por decirlo así, un hombre multipotencial, ¿no? Un hombre renacentista. El campo en el que él decide trabajar lo aborda muy bien, y no todos tienen esa capacidad, y este hombre, el Cyrano de Bergerac Real, sí lo logra, y eso es algo bastante increíble ahora sí que tanto para el hombre de actual como el de aquella época. Así que les voy a decir más bien una frase que él decía, dice: un hombre honesto no es ni francés, ni alemán, ni español. Es ciudadano del mundo y su patria está en todo el mundo. Creo que con esta frase me gustó, por eso se las estoy poniendo, porque nos deja ver precisamente cómo era el hombre real, no el ficticio, ¿no? Así que, pues ya saben, ahora sí, vamos a hablar de este. Como sabrán, si no lo han visto, si no lo han leído, pues no tienen mucho perdón, pero bueno. Cyrano de Bergerac trata de la historia principalmente, obviamente, de Cyrano, pero también tiene a su amada, que es Roxana, y un tercer personaje que es muy peculiar, que es Christian. Christian es, por decirlo así, la antítesis de Cyrano, o más bien es el opuesto a Cyrano, porque a diferencia de Cyrano, él es guapo, pero muy tonto. Entonces Cyrano es muy romántico, súper inteligente, pero tal vez el físico no le ayuda bastante. Entonces el Cyrano siempre ha estado enamorado, obviamente, de Roxanne, y por equivocación o por un malentendido, en cierto momento Cyrano piensa que puede tener una oportunidad con Roxana. Roxana obviamente se lo deja ver que no, porque ella está enamorada de Christian. Y el gran error de Roxana es que ella piensa que Christian es todo un hombre ejemplar, que así como es de guapo es de inteligente, y pues obviamente no. Así que para no desilusionar a Roxana, Christian y Cyrano deciden hacer un acuerdo, y uno será el físico y el otro será la mente de ese trío que podríamos decirlo se arma a veces. Y obviamente hay desde risas, tristeza, porque obviamente también lo que más sobra es el romanticismo. Pero yo les voy a llamar, o les voy a decir a mí, 3 escenas que me llamaron totalmente la atención. La obra se divide en 5 actos. 5 actos, no, espérenme. 1, 2, 3, 4, sí, 5 actos. El primero es donde nos presentan obviamente los personajes. Y ese primer acto es muy interesante porque
precisamente ahí en ese primer acto ya vemos el ingenio que tiene Cyrano, ¿no? No es solamente un hombre romántico, es un hombre muy inteligente, porque cuando le toca luchar con uno, pues ahora sí que con uno de sus nuevos enemigos, que se hace enemigos a diestra y siniestra, al mismo tiempo que va peleando, pues él va retándolo verbalmente y mentalmente, de todas las formas en las que pudo haberlo insultado, ahora sí que de una mejor manera, una manera más elegante, y el enemigo no se le ocurrió. Entonces también nos demuestra que obviamente pues ahora sí que no hay que ganar solamente en cuestión física, ¿no? Sino que también la mente a veces es más difícil ahí ganarle a las personas que con una espada. Esa es como que una de mis partes favoritas. Otra de mis partes favoritas, bueno, tengo tal vez otra. En la escena del balcón, hay una escena del balcón donde vemos a Cyrano tal cual explayándose en todo, así que en lo que él es experto, ¿no? En el amor. Si bien esa parte uno acaba ahora sí que suspirando cada 2 segundos, oyendo palabras tan hermosas y que uno quisiera que en cierto momento pareciera un Cyrano te declamara en el balcón, obviamente no pasa. La segunda, la parte que más me gusta más bien es, y sobre todo por lo que les comenté del hombre verdadero, es cuando se tienen que casar ya Christian y Roxanne en esta trata de que pues tratan de que ellos, de que, bueno, más bien Roxanne trata de que no lo separen de su amor, ¿no? Cyrano tiene que distraer a un enamorado, a uno de los tantos enamorados que tiene Roxanne, y se hace pasar por un marciano y que viene de la luna. Me resulta realmente esa parte ya más curiosa por lo que es precisamente fue el verdadero, la verdadera persona de Cyrano de verdad, porque ahí ya hay cierta como que también similitud, a pesar de que si bien o mal obviamente pues, el escritor Edmond Rostand nada más se basó, como que hubo cosas como que queriendo o no, sí pareciera que si estuviera el verdadero Cyrano ahora sí que reflejado en la obra, ¿no? Lo cual es muy, muy interesante. Y la última parte, la que a mí más me mata, es la última escena, es el último acto, la última escena, cuando muere. Cuando muere, que ya está literalmente a punto de morir Cyrano, se echa yo creo un monólogo que es uno de los mejores monólogos que yo he oído, en donde no solamente le habla a la muerte, habla de todos sus héroes, a los que él admira, ¿no? Saca desde Galileo, Cervantes, o sea, hombres súper inteligentes, y la forma en la que también él acepta la muerte, como por cierto momento él mismo se burla de la muerte. Eso es como bastante impresionante, bastante ingenioso. Y muere como todo un caballero, ¿no? Como hecho derecho, sin tenerle miedo a la muerte misma. No, creo que eso es algo que muy pocos podrían decirlo, cual es bastante interesante. Y pues sí, ¿no? Al final, después de, no les voy a decir cómo, pero Roxanne descubre que estuvo equivocada y que se enamoró del hombre equivocado, aparte que realmente el que siempre amó sin darse cuenta era a Cyrano, porque se da cuenta que se acaba enterando que era Cyrano, era su primo, porque aparte Roxanne y Cyrano son primos, creo que eso no se los había mencionado. Era el autor de todas esas bellas cartas que Roxana pensaba que había sido su noble Christian. Se da cuenta que no, se arrepiente porque no amó a la persona correcta, creyó haber amado a alguien más y obviamente pues no. O sea, a veces la vida es así, seguramente, no sé. Entonces creo que la que queda como más acomplejada y más triste es Roxanne, no tanto tal vez Cyrano. Pero bueno, es un libro que les recomiendo que lean, o una obra de teatro que vean, como quieran, pero sobre todo más bien en obra de teatro, porque Edmond Rostand es un gran, pues,
escritor tal vez de teatro, porque se distingue mucho por el teatro. Su mayor obra fue Cyrano de Bergerac. Ninguna otra obra le igualó el éxito. Pero cuando recién precisamente se estrena la obra, él no cree que vaya a ser un éxito. De hecho, antes de que se estrene, en ese momento, o sea, en esa noche del estreno, junta a todos sus actores y les pide una disculpa por la barbaridad que acaba de hacer, sin darse cuenta que precisamente acaban de lograr lo que seguramente muchos no lograrán en una vida. Y se ve tan arrepentido que no sabe ni qué hacer. Me imagino cómo se ha de haber sentido, ¿no? Que no quieres que a la mera hora de decir, ¿saben qué? No, me arrepiento y nadie sabe hacer nada. Pero pues como dicen por ahí, el show debe continuar y lo estrenan y todo. Y es un éxito rotundo. De hecho, hay autoridades del gobierno francés de ese entonces y le dan lo que era el ministro, uno de los ministros le da a Edmond Rostand lo que es la medalla, le dan la medalla de la Legión de Honor. Es curioso porque es una forma, obviamente, o sea, el ministro le está diciendo que un día iba a ganarlo y a los pocos años gana, de hecho, esa medalla. Y pues el éxito no lo vuelve a tener Edmond Rostand con ninguna otra obra. De hecho, desde que se estrena esta obra, Cyrano de Bergerac, la representan 500 veces ininterrumpidas. Entonces eso como da a entender precisamente el boom que fue Cyrano en su época y en todas las épocas, porque estuve viendo en país que lo pongan, producción que lo pongan, siempre es un éxito, todo el mundo quiere ir a verlo. Creo que porque precisamente, como ya les dije, es una muy buena comedia, pero también habla del amor, habla de otras cosas, habla de la inteligencia, como precisamente yo creo que nos hace dar cuenta que no todas las cosas son físico, no porque ahora sí que porque esté bonito va a ser lo mejor. A veces cosas tal vez no tan bonitas físicamente son mejores que otras, ¿no? Entonces, pues el autor así que se convierte en un éxito rotundo en esto, vuelve a hacer otras obras, pero ninguna es igual. No puede igualar nada, la verdad es que nada lo iguala. Pues que les digo, en una de esas hasta hace una obra se pone a inventar, ¿no? De uno de los hijos de Napoleón, trata de hacer una obra, es un fracaso, no la hace, entonces pues mejor decide, como ya tiene como éxitos más escasos, muere a causa de la gripe española en 1918. Ya no sabemos qué más pudo haber escrito, pero bueno, hay muchísimas adaptaciones después de esta. De hecho, estaba viendo que hay una adaptación de ópera, hay otra de ballet. La de ópera me llamó bastante la atención. Les voy a dejar el link, o se los voy a poner por aquí o por acá, para que vayan viendo, y les dejaré bien para que oigan. A pesar de que yo amo la ópera, es una de mis más grandes pasiones, no me gustó el cachito que vi de la ópera de Cyrano de Bergerac, lo cual es como medio raro. Y hace poco, de hecho en 2005-2006 creo que fue, sí, la temporada del 2005-2006, de hecho estuvo en el Metropolitan Opera de Nueva York con Plácido Domingo como Cyrano, pero no, a mí no me llamó la atención. De hecho, no sé si sería una ópera que vería, lo cual es bastante interesante. Pero y bueno, dentro de obviamente las adaptaciones que hay, la más recordada que yo todavía no la he visto, de hecho la quiero ver, la tengo en casa pero no la he visto, es la de 1990 que hizo Gerard Depardieu, y dicen que es la de las mejores adaptaciones, estaba viendo. Entonces no sé, no les puedo decir si sí o si no, pero cuando la vean ya les escribiré seguramente en el blog qué me pareció y todo. Así que nada, los invito a que le den una oportunidad a este hombre
que dicen por ahí es el hombre más romántico de la historia. Para mí sí lo es. Así que, pues nada, denle una oportunidad, se van a divertir, les aseguro. Van a pensar en el amor. Ojalá y piensen en el amor para bien. A lo mejor igual a alguno le da oportunidad a una chava o un chavo que tal vez no sea tan guapo, pero escribe muy bonito y tal vez se lleven una muy buena impresión. Así que nada, los dejo y nos vemos en la próxima. Adiós.